El sobrepeso y la obesidad se relacionan con un gran número de enfermedades. Si bien los cambios en la dieta diaria son necesarios, no deben hacerse bruscamente. Las personas deben reducir la ingesta de ciertos platos, no eliminarlos, pues esto pone en riesgo el proceso de adaptación al estilo de alimentación saludable. Es ideal, por ejemplo, disminuir las porciones de carbohidratos y grasas de manera progresiva. Así el cuerpo podrá asimilar el cambio que el individuo desea ejecutar. También es importante que la persona no salte ninguna de las comidas. Esto, lejos de contribuir a la pérdida de peso, ralentizará el metabolismo. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de cómo perder esos kilos de más ganado a final de año. Muchas personas se hacen metas, hacen dietas extremas, hacen mucho del mecanismo que realmente no funcionan para nada. ¿Por qué es importante tener la guía de un nutricionista? Eso lo vamos a hablar el día de hoy. Por eso nos acompaña un especialista en la materia. Se trata de Domingo Porras, nutricionista. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Hola Daniela, encantado de estar aquí contigo en tu espacio y bueno, volviendo a Globo después de estas merecidas vacaciones. Claro que sí. Bueno, regresas aquí en Noticias Globovisión Salud del día de hoy. Vamos a hablar de cómo perder esos kilos de más. Yo creo que Sin esto es duda. un tema que todos estamos pendientes de alguna u otra forma porque ¿quién no ganó algunos kilos durante los últimos meses? Y cómo hacer para desintoxicarnos y perderlos durante este año es una tarea bastante importante. ¿Cómo hacerlo de manera real? No hacerlo como a veces nos enfocamos en esas dietas extremas o esos hábitos que no son buenos para nuestra salud. Bueno, varias cosas. Uno, definitivamente sí, uno de los principales propósitos probablemente del gran contexto de la población, entre las metas que coloca es perder esos kilos que teóricamente le echan la culpa al mes de diciembre o a las pasadas festividades, pero realmente no es así. Se estima que hayas podido ganar entre 4 y 5 kilogramos de peso si te excediste durante los volúmenes calóricos durante todos los días, alrededor de 3 a 4 semanas del mes de diciembre. Eso es lo que se estima estadísticamente. Sin embargo, muchísimas veces terminamos culpando al mes de diciembre de todos los excesos que tuvimos antes de esto, es decir, de enero a noviembre, pero como en diciembre comemos de más y tenemos platos que son hipercalóricos, entonces tendemos a confundir diciembre con aumento de peso, pero no es tan cierto. Lo que sí es cierto es que probablemente lo que sí desregulamos es nuestro hábito alimentario. Salimos del contexto porque te decía que comemos platos que probablemente son altos en calorías o las combinaciones inclusive son muy diversas. Recordemos que la mayoría de los platos venezolanos, en el caso de Venezuela, son platos multidiversos, o sea, son platos que tienen muchísimas cosas o muchísimos ingredientes, muchísimos alimentos en una misma preparación. Tal es el caso de la yaca, tal es el caso del pan de jamón, tal es el caso de la ensalada de gallina. O sea, son muchos ingredientes y no uno solo, con lo cual, por supuesto, no solamente haces un exceso calórico, sino que haces un hábito alimentario discrepante a lo que habías hecho anteriormente. Yo creo que lo importante es entender, primero, conocer tu cuerpo, es decir, saber si realmente el mes de diciembre o el año pasado, que ya quedó en el pasado propiamente dicho, te trajo unos kilos de más. Eso es lo primero. Bueno, pero es que el año Contabilice. pasado no solamente fueron las festividades, sino una pandemia que Total. puso sedentario a muchas personas. Total. Entonces, por eso te decía, no podemos culpar solamente al mes de diciembre. Entonces, lo principal es contabilizar, es decir, hallar una meta real y decir cuánto estoy pesando, pero más allá del peso, no fijarse en el volumen. Acá en tu espacio y en otros espacios acá en Globovisión lo hemos dicho, de fijar tu composición corporal, es decir, cuánta grasa ganaste, cuánto músculo tienes en este momento, para que te fijes en metas reales de descenso de peso. Lo segundo, no elimines nada, empieza a reducir. No tienes un cuerpo en el mes de diciembre y no tienes otro cuerpo en este momento, por lo cual, como venga funcionando en equilibrio metabólicamente tu organismo, así es que ha de funcionar. Entonces, quitarte comida no es la solución, porque yo no puedo tener una dieta alta en carbohidratos hace una semana y el día de hoy dejar de comer carbohidratos. Eso va a hacer que el cuerpo entre en un receso metabólico y probablemente va a arrastrarse un peso que no es el que deseamos perder. Te decía al inicio que si yo conozco mi peso, sé cuánta grasa y cuánto músculo tengo, evidentemente puedo fijar una meta real. Y el fijar una meta real también tiene que ver con comer equilibrado, no necesariamente empezarme a quitar cosas o hacer cosas desesperadas
para intentar resolver en una semana lo que me tomó subir probablemente meses o semanas probablemente. Claro, nos dice que no eliminemos ningún tipo de alimento, pero hay alimentos que comerlos en excesos o comerlos con mayor frecuencia no son buenos para nuestro organismo, como el exceso de sodio, la sal, los azúcares y los alimentos que, por ejemplo, son altos en grasa o muy procesados, ¿no? Fíjate que no hay alimento ni bueno ni malo. Ok. Los enemigos son tus excesos. Eso es realmente lo que cuenta. Cuando yo te digo que no elimines sino reduzca, tiene que ver con esto. Es decir, no es lo mismo que yo me coma todas las comidas, probablemente valga la redundancia, con exceso de sodio o exceso de sal, o con exceso de grasa, o con exceso de azúcares. Y otra cosa es que yo modere la cantidad de cada uno de estos nutrientes o estos componentes en la dieta. Si yo tengo una dieta donde yo como diversos tipos de carbohidratos, empiece a reducir la cantidad. Si yo antes me comía 2 arepas, cómase una. Si yo me comía 2 rebanadas de pan, cómase uno. Si me comía 2 tazas de arroz, cómase una taza o media taza según sea el caso. Es decir, empiece a reducir, pero es que quitarte los carbohidratos o empezar a quitarte la cena. Tú mencionabas algo en el inicio que son este tipo de cosas depurativas o detox o desintoxicantes de nuestro organismo. El cuerpo se desintoxica a sí mismo todos los días orinando y evacuando. No tienes que hacer nada desde el punto de vista depurativo porque nada te va a desintoxicar. De hecho, al hígado le toma 90 días restablecer su mecanismo metabólico. O sea, tendrías que esperar 90 días en una dieta depurativa para esperar que el hígado regenere toda su composición. Entonces, nada de esto es cierto. Entonces, vamos a ver en la próxima parte más sobre estos alimentos, bebidas depurativas, estos jugos verdes, realmente qué hacen con nuestro organismo, qué está pasando con nuestra alimentación, si lo estamos realmente haciendo bien o si estamos incurriendo en excesos o por el contrario estamos reprimiendo mucho nuestra alimentación. Total. Domingo Porras, nutricionista, nos seguirá acompañando. Estamos conectados en Instagram Live recibiendo los comentarios a través de Daniela J. Salas, también por @salud_gb nos puede escribir y la cuenta de nuestro especialista @Domingo Porras. Ya regresamos. Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Nosotros vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Soretni González. Ella nos trae información porque conversó con el vicepresidente de infectología de nuestro país y nos da recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19. Adelante, Soretni. Buenas tardes, Daniela Sala, y a esta hora vamos a conocer algunas de las recomendaciones que hace el infectólogo Manuel Figuera, y quien es también vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, al recomendar a los ciudadanos que deben seguir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, aún más cuando hay una nueva cepa del coronavirus que se ha registrado, que es mucho más contagiosa. Por eso llama a la población a seguir cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. A continuación, sus declaraciones. La nueva cepa está principalmente en Reino Unido. Y hoy en día Reino Unido está teniendo muchísimos más casos de los que ha tenido anteriormente, incluso muchísimas más muertes, pero lamentablemente la cepa es mucho más infectante, se contagia mucho más fácil, afortunadamente no genera mayor mortalidad, pero es mucho más fácil contagiarse. Entonces, con mayor razón tenemos que tomar medidas. Ya la cepa se ha identificado incluso en Estados Unidos, en otros países, es cuestión de tiempo que se disemine por el mundo. Pero si uno hace las cosas adecuadas, incluso con una nueva cepa, uno no se contagia. Pero si uno no usa la mascarilla y si uno es irresponsable en su cuidado personal, puede infectarse. A lo mejor las personas jóvenes no se van a morir por esto, pero puede contagiar a un adulto mayor, a una persona con comorbilidades, al abuelito, a la tía, y esas personas sí poder tener una enfermedad grave, necesitar un hospital y no tener cupo, porque lamentablemente los hospitales se saturan y eso es lo que está ocurriendo en Reino Unido, y muchas personas fallecen, no porque iban a fallecer por esto, sino porque simplemente al conseguir hospitales saturados no tienen atención de salud, y eso es importante entenderlo.
Veían ustedes esa parte de las recomendaciones del vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, el doctor Manuel Figuera. Y es importante que ustedes siempre al salir de sus hogares puedan cumplir con todas estas medidas de bioseguridad, porque es para poder garantizar su protección y poder garantizar que puedan mantener su salud durante este 2021. Con esta información nos retornamos el contacto al estudio. Agradecemos el informe de nuestra compañera Sorepni González. Gracias por estas recomendaciones. No hay que descuidarse en estos momentos, más cuando esta cepa ataca al mundo. Hasta el momento no se han reportado casos de esta variante en nuestro país. Sin embargo, hay que estar atento a todo el mecanismo de contagio. Nosotros seguimos aquí en Noticias Globovisión Salud hablando sobre alimentación, sobre nutrición. Hablábamos en la parte anterior de los excesos presentados en los últimos tiempos. También las personas que se van totalmente al extremo y reprimen los alimentos. Nos dice nuestro especialista Domingo Porras, nutricionista, de que ninguno de los dos extremos son totalmente buenos. Por eso es importante aprender un poco más a alimentarnos correctamente. ¿Es igual comer que alimentarse? Sí, totalmente. El detalle es que siempre y cuando tu dieta sea nutritiva es lo que realmente debe importarte. Debe importarte. Creo que otra cosa, digamos, justa, Daniela, es que empieces en ese retome de tus controles, empezar a regularizar los horarios. Normalmente nosotros trabajamos en razón de un ritmo circadiano, al momento que nos levantamos, al momento que nos acostamos, gastamos energía durante este lapso de tiempo y probablemente en las pasadas festividades, como también nos pasó en tiempos de pandemia o en tiempos de confinamiento, pues por supuesto los horarios se vieron diversificados. Entonces trata de regularizar tus horarios en razón de tus actividades nuevamente para que permitas un orden metabólico del número de comidas. Programa una actividad física. Siempre hemos dicho que hagas un ejercicio que te guste, que sea placentero y que además las condiciones de lo que estamos atravesando a nivel mundial, que Venezuela no escapa de ello, te permita realizar, bien sea en casa, bien sea con tutoriales, tratar de fijarte inclusive metas reales para estas actividades físicas. Los que usamos dispositivos probablemente inteligentes, relojes o pulseras o teléfonos, etcétera, calcule o programe cuánta cantidad de calorías va a quemar al día y trate de que sea entre el 30 y el 50% de las calorías que usted ingiere para que tenga un ritmo metabólico adecuado. Eso también le va a permitir a usted tener una meta real de cuántas calorías debe quemar al día y cuánto ejercicio debe realizar al día para poder obtener ese beneficio. Lo otro no menos importante, cuando te decía de no reducir, de no eliminar y reducir, es que tengamos moderación y empecemos a comer equilibrado en la conformación de nuestros platos, porque una de las cosas que trajo la festividad es que probablemente comíamos de manera desequilibrada, muchos alimentos de un mismo tipo en un mismo plato o inclusive en una misma preparación. Entonces trate de moderar y trate de constituir un plato lo más organizadamente posible que le permita tener al menos un representante de grupo básico, de cada grupo básico de alimento, en la porción o en la cantidad que a usted le corresponde. ¿De manera de qué? De manera que usted tenga objetivos claros, muy pequeños y que pueda alcanzar a corto plazo. Fíjate que no es lo mismo decir en un momento determinado, este año voy a comer más saludable, que probablemente decir, este año o esta semana me voy a tomar un vaso de agua más, o me voy a comer una fruta a media mañana, o voy a empezar a merendar en la tarde, o voy a empezar a reducir la cantidad de arroz que me como al mediodía, o no voy a comer fritura. Son cosas más pequeñas, pero son pequeños pasos que pueden llevarnos a grandes cambios. Entonces, establezca metas reales y que usted pueda medir a corto plazo. Yo puedo decir, voy a bajar una cantidad de kilos. Este año quiero bajar de peso, pero realmente se considera saludable que tú pierdas 1 kilo a la semana o que pierdas en 3 y 4 kilos al mes. Entonces, si yo agarro y me planteo y digo en un momento determinado, voy a bajar 2 kilos esta semana o voy a perder 4 o 5 kilos este mes, es más fácil, digamos, medirlo y es más fácil inclusive para ti tenerlo como meta e irte cotejando a medida que vas progresando. Elix Zacarías nos escribe a través de las redes sociales y nos dice lo siguiente: ¿puede uno hacer un almuerzo, lo coloca entre comillas, en las primeras horas de la mañana y luego picar durante el día? Esto es para las personas que pasamos todo el día en la calle. ¿Funciona? No funciona, primero que tu comida es en el momento que la realices. Es decir, si tú estás acostumbrado a almorzar en horas de la mañana, realmente sería tu desayuno. A menos que me estés diciendo que te paras alrededor de las 2 de la mañana o 3 de la mañana y ahí comienza tu ritmo circadiano, porque también es cierto. Hay personas que trabajan de noche probablemente y si trabajan de noche, comen de noche. Entonces, por supuesto, su ritmo circadiano arranca a las 7 de la mañana y termina a las 7 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Lo que debe hacer es que si está en la calle tenga opciones para alimentar o se lleve la comida consigo
o tenga opciones para alimentarse que le permita que sean saludables. Eso significa que usted tenga control de lo que come, inclusive estando fuera de casa, pero el hecho de, es más perjudicial que yo deje de comer por largas horas porque va a traer beneficios en mi cambio de peso, pero no es un peso saludable. Por que va a ejemplo, perder. cuando nos colocaba entre paréntesis hacer un almuerzo en la mañana, por ejemplo, comernos los platos típicos del almuerzo, por ejemplo, arroz, carnes, ensalada, por poner un ejemplo, comérselo en la mañana. Puede hacerlo y al mediodía comerse la arepa, el pan o las frutas como es el desayuno. Se puede intercambiar. No tiene nada que ver. De hecho, la definición no es tan exacta porque media taza de pasta es lo mismo que una arepa asada pequeña. O probablemente una taza de arroz es lo mismo que 2 rebanadas de pan de sándwich. Usted elige cuál alimento consumir. El volumen calórico no tiene que ver con el tipo de alimento. Ciertamente están, digamos, estrechamente vinculados, pero yo puedo comer cualquier comida o cualquier plato en la mañana y eso, el hecho que yo coma pasta en la mañana no significa que esté comiendo mi almuerzo en la mañana. Es mi desayuno, solamente que elegí pasta como un carbohidrato o como un acompañante. Claro, pero me imagino que la inquietud va porque como esta persona dice que pasa todo el día en la calle, de repente es más fácil comerse un pan en un lugar Sin duda. más asequible que comerse un plato que debe calentar. Cuando te decía justamente que los alimentos varían de acuerdo a su volumen calórico, pero representan prácticamente lo mismo, un sándwich probablemente con jamón y queso es lo mismo que una taza de arroz con un bistec de carne. Entonces, yo puedo evidentemente tener una opción de algo que sea más rápido, más asequible, pero que tenga el mismo volumen calórico totalmente. Así sí entiendo, claro. Vamos a irnos a una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Domingo Porras nos seguirá acompañando, nutricionista. En la próxima parte hablaremos sobre los jugos verdes porque nos quedó pendiente de este segmento. Seguro. Así que no se parte de nuestra programación. Domingo Porras, nutricionista, nos sigue acompañando en Noticias Globovisión Salud. Nosotros en la parte anterior habíamos dejado un interrogante que no nos dio tiempo de aclarar y es sobre los jugos verdes. Esta moda, vamos a llamarla así, de estos productos para desintoxicar el cuerpo, para bajar peso, para incluso lo llaman para drenar un poco lo que está en nuestro organismo. ¿Esto realmente funciona de verdad? Los regímenes depurativos tienen muchísimas aristas. Van desde los jugos verdes hasta probablemente comer solamente ensaladas durante el día, comer solamente frutas, tratar de omitir alimentos en un momento determinado o omitir un nutriente por un lapso de tiempo, es decir, esta semana no consumo carne o no consumo azúcar o no consumo grasa, etcétera. Los regímenes depurativos van por allí más o menos. Los más famosos o los más populares, porque son los más asequibles, son los más rápidos, son los famosos jugos verdes. Es importante entender que los jugos verdes no te aportan calorías, que te aportan una buena cantidad de fibra y que probablemente si lo haces de manera ocasional permites barrer la flora intestinal. El detalle es cuando abusamos de ello creyendo que eso va a hacer que pierdas peso cuando realmente lo que va a hacer es barrer esta flora intestinal, con lo cual tus mecanismos absortivos en un futuro van a disminuir considerablemente, pero no solamente eso, sino que lo que vas a perder es agua, vas a perder es líquido porque lo que vas a producir es exceso en pérdida de líquido. Los regímenes depurativos han prometido o prometen desintoxicarte de muchísimas cosas. Han prometido mayor vitalidad, han prometido inclusive mayor significación de orientación mental, es decir, que estás más despierto con los jugos verdes, pero todavía no han terminado de decir de que realmente te desintoxica. Claro. Yo te decía hace un momento que el cuerpo se desintoxica a sí mismo orinando y evacuando todos los días o probablemente inclusive sudando cuando tenemos grandes niveles de actividad física en un momento determinado. Entonces, realmente no son necesarios más allá que yo lo pueda usar ocasionalmente si quiero usar un depurativo, si quiero limpiar mi flora intestinal como hacían nuestras abuelas antes, probablemente cuando decían las abuelas que iban a purgar al niño, entonces bueno, más o menos funciona así, pero realmente no vas a perder peso con ello, vas a perder grandes cantidades de líquido y eso no es agua lo que tú deseas perder grasa corporal y la grasa corporal básicamente no es agua. Está constituida por agua y algunas otras cosas, pero cuando yo orino en gran cantidad o evacúo en gran cantidad, lo que pierdo es líquido. No pierdo la grasa corporal, que es el peso que realmente me molesta. Doctor, últimas recomendaciones. Tratar de consensuar tu alimentación en razón de lo que necesitas.
no te sacrifiques, no abuses de tu cuerpo y piensa que cualquier cosa que hagas hoy va a tener repercusiones el día de mañana. Entonces, nada extremo te va a funcionar a menos que sea para un tiempo determinado. Si pierdes un peso que no es saludable hoy, lo vas a volver a ganar de vuelta. Trate de fijar una meta real a corto plazo, pésese y sepa qué está pesando, es decir, si es grasa o si es músculo, y diga cuántos kilos quiere perder en una semana o un mes. No lo deje para todo el año. Trate de estratificar su alimentación en un número de comidas al día. Programe una actividad física. Ejercicio siempre va a ser bueno y trate de tener también otros hábitos como comer a la hora, comer adecuadamente y en equilibrio para que le permita retomar el control. Hemos finalizado, ¿cómo lo pueden contactar? @Domingo Porras en Instagram y Twitter, y bueno, por allí siempre ya tú sabes que estamos bien activos. Claro que sí, también, bueno, lo pueden ver en Naticeno a través de la pantalla de Globovisión. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Daniela, a ti y a todo el equipo de producción, como siempre un placer. Nos estuvo acompañando Domingo Porras, nutricionista. Ya sabe, no evitar comer, hay que comer, no caer en excesos y tampoco evitar los alimentos de manera irracional. Hay que comer de una manera inteligente y alimentarnos y conseguir los nutrientes necesarios para nuestro organismo. Gracias por acompañarnos. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad. A continuación, Noticias Globovisión, programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia